te ha hecho a ti heredero de la promesa, y los judíos vendrán a ti reconociendo que tú eres heredera de esa promesa. Esta es otra postulación de la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribía la carta a los romanos, a los gálatas, y les decía a los gálatas que la forma y manera como los cristianos iban a convencer a los judíos era provocándolos ¿a qué? A celo. Mire, y eso es bien efectivo. Eso, usted no tiene idea lo efectivo que es. Imagínate, a esa edad yo hacía lo mismo. Usted no tiene idea lo efectivo que es hablarle a un judío de Cristo, no en términos de que murió en la cruz, no. Yo tengo un amigo judío que es la persona que nos sirve de guía cuando vamos a Jerusalén, Jorge. Y obviamente pues él es un judío de tradición. Y cuando hemos conversado, pues, claro, el pueblo de Israel es el único país que mató a un hombre y gracias al asesinato de ese hombre recibe millones de personas todos los años que le enriquecen el capital yendo a ver su tumba y el lugar donde le mataron. O sea, si los judíos vendieran el judaísmo como medio de turismo, no le irían 100 personas a Israel en todo el año. Pero venden el turismo a nombre del que ellos mataron. Ahora, es interesante el que estos judíos tienen una concepción de que ellos son bendecidos por Yahvé. O sea, para ellos son bendecidos por Yahvé. Y la razón de su prosperidad y la razón es porque ellos son el pueblo de Yahvé. Y es interesante ver a un judío cuando le tiemblan las quijadas, al uno decirle, oye, fíjate qué interesante, que el Cristo que yo sirvo dice que es Yahvé mismo. Y no sé por qué, pero ese Yahvé a mí me ha bendecido también. Si a él no le gustara que yo dijera que mi Cristo es el mismo, no me bendeciría. Porque el judío entiende que Dios no bendice a nadie que no sea judío. Digo, entonces, ¿cómo tú puedes explicar que yo bendigo a tu Yahvé a través del Cristo al que yo sirvo y el Yahvé tuyo me bendice? Porque yo no le estoy pidiendo a otro. Oiga, y es algo que los desconcierta. Tanto y tanto y tanto lo desconcierta que la primera vez que yo conversé con él sobre este tema, siempre que íbamos a las iglesias cristianas, ¿no? Por ejemplo a Belén, donde se dice que nació Jesús, él se quedaba fuera. Las últimas veces que hemos ido, él entra conmigo. Yo digo, oye, tú estás aquí dentro en un templo cristiano. Me dice, bueno, si ya me estás convenciendo de que ese Cristo es el mismo que el Dios mío, pues no se puede entrar sin ningún problema. O sea, fíjese que es el concepto de provocar a celo. Y desde luego, ¿cómo le dice el Cristo resucitado a estos creyentes de Filadelfia? Yo los voy a bendecir, mis promesas serán para ustedes. Por lo tanto, los judíos vendrán postrados. Oye, si el Dios de Israel bendice solo a los que Él quiere, pues, ¿cómo pueden explicar que me bendice a mí? Era un concepto de la iglesia primitiva. Provócalos a celo. Claro, el concepto tiene poca fuerza, no quiere decir, no habla de concepto espiritual, sino es poca influencia, tiene poca influencia, pero el Cristo resucitado les reconoce mucha fidelidad. Y de lo que se trata en la vida cristiana no es de medir la prosperidad, es de medir la fidelidad.
a Dios. Hay una serie de promesas que se hace a los creyentes de aquí. Los que guardan mi palabra también serán guardados. Quienes sean leales serán recompensados. Fíjense que el término que se usa aquí es los que guardan la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa guardar la palabra de mi paciencia? Quienes hayan practicado la misma conducta de Jesús en la tierra tendrán la promesa de eternidad que el Padre le hizo a Jesús en el cielo. O sea, es el concepto de coherederos. Coherederos. El que se avergüence de mí, mi Padre se avergonzará de él. El que no se avergüence de mí, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Por el otro lado, en el verso 10 de ese capítulo 3, dice: por cuanto has ganado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Ese verso 10 es importante porque cuando vayamos a las escuelas vamos a regresar a él, porque este es el verso que se utiliza precisamente para afirmar que los cristianos no van a pasar por la gran tribulación. Así que el texto lo vamos a retomar eventualmente. Pero desde el punto de vista de la teología judía o de la escatología judía, fíjese el dato interesante. Israel siempre entendió que la era presente en la que vivía era una era mala, que la era buena iba a ser ¿cuál? Iba a ser la futura. Por lo tanto, ese concepto escatológico de que la era presente es mala y que la era futura va a ser buena, iba acompañada aquí de una promesa de Dios a la vida de la iglesia de Filadelfia. Y es que aun cuando la vida presente es mala, yo te guardaré. Yo te guardaré de las circunstancias adversas de esa vida presente. Volvemos de nuevo. Esto es retomar la postura de la iglesia primitiva. Hasta el día de hoy, los cristianos seguimos diciendo, yo usé una expresión el domingo en el sermón de la mañana, decía que Dios no nos promete librarnos de los conflictos, creo que fue así, pero sí no nos promete que los problemas acabarán, pero sí nos promete que los problemas no acabarán con nosotros. O sea, ese yo te libraré de la hora de la prueba es una promesa que Dios hace a la vida de la iglesia, a la vida de los cristianos, donde les hace saber: la prueba vendrá, pero yo te libraré de ella. Claro, cuando entremos a la experiencia escatológica vamos a ver lo que cada escuela dice sobre este concepto. El otro planteamiento que hace es el planteamiento donde dice: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjense que aquí hay un dato interesantísimo, es que en la escatología cristiana no aparece fecha del retorno de Jesús. No aparece fecha del retorno de Jesús. De hecho, no existe fecha para el retorno de Jesús. Esa es una de las grandes preocupaciones que a veces uno tiene, sobre todo con este elemento de escatología amarilla, ¿verdad? Sí, donde, mire, yo nací en el Evangelio y yo